si la complejidad o uno de los sistemas más complejos es el cerebro, y gracias al cerebro nosotros podemos aprender, a nuestro cerebro, cómo evolucionó nuestro cerebro, podemos aprender. Entonces, además de esta epistemología de la complejidad, para poder comprender la complejidad del mundo y nuestra complejidad, la complejidad de la sociedad, la complejidad de la educación, la complejidad de una familia, bueno, pues tenemos entonces que también entrar a estudiar o a conocer algo sobre la neurociencia. La neurociencia o el estudio del cerebro se conoce desde hace alrededor de 6.000 años. Hay evidencia de fósiles encontradas que desde hace 6.000 años se practicaba una técnica que se llamaba trepanación. La trepanación consistía en abrirle un agujero en la cabeza a un individuo y hacerle un hueco. El objetivo que tenía la trepanación desde hace, fíjense, 6.000 años, era un objetivo curativo. Se especula que era para quitar los dolores de cabeza de una persona o algunos problemas mentales que tenía esa persona, e incluso también que era para darle una salida a los espíritus malignos. En aquellas épocas se consideraba que el corazón era donde radicaba el alma. Por lo tanto, no era el cerebro, no se conocía el cerebro. El cerebro se comenzó a conocer mucho después, ¿no? O sea, a tener el cerebro como realmente el que, donde existe la conciencia, los pensamientos, claro. Y esta idea del corazón trasciende hasta nuestros días. De manera que nosotros utilizamos el corazón para poderle transmitir a una persona que la amamos. ¡Hey, qué bonito! ¿No? Porque bueno, el corazón así dibujado forma una figura muy bonita, ¿no? Imagínense ustedes, en vez de mandarle esa figura tan bonita del corazón, tan representativa, enviarle un cerebro a una persona que uno ama. Porque el cerebro es feo, es horroroso, es arrugado. Observen ahí la imagen, es incomparable. Y por eso es que se utiliza el corazón para transmitir un sentimiento que realmente no está en el corazón, que está en nuestro cerebro, que es donde se forman los sentimientos, las emociones, etc. Y esto fue lo que contribuyó a que se momificaran a las personas para conservar su cuerpo para la otra vida, mientras que el cerebro era extraído por las fosas nasales. El cerebro no tenía ningún significado en aquella época. Entonces, el estudio del cerebro comenzó a realizarse no solamente desde la medicina, sino desde otras ciencias. Los biólogos se interesaron también por el estudio del cerebro. Los psicólogos se interesaron por el estudio del cerebro. Los químicos también se interesaron, la bioquímica, el estudio del cerebro. Los físicos e incluso los educadores. Increíblemente, te voy a dar un ejemplo muy importante que sin él no pudiésemos, bueno, una teoría, pero conocer cómo es que ocurre el aprendizaje. Y es Donald Hebb. Donald Hebb, canadiense, se interesó por el estudio del cerebro y fue el creador de una teoría que hoy, en la actualidad, no se puede estudiar. O sea, no se puede conocer cómo es que ocurre el aprendizaje sin la teoría que se llamó teoría hebbiana, honor a su apellido. Y el aprendizaje hebbiano. En el libro yo les recomiendo un hipervínculo a un juego. Hay un diseñador joven, pero muy talentoso, que diseña juegos, pero juegos educativos, donde se puede ver que lo que es el aprendizaje hebbiano, entre otras cosas.
¿Y quién era Donald Hebb? Donald Hebb era un director de escuela que se interesó por el estudio de la psicología y se interesó por el estudio del cerebro. Eso quiere decir que cualquiera de ustedes que se interese y profundice puede descubrir una nueva teoría. ¿Por qué no? Solamente hay que necesita un poco más de esfuerzo y sobre todo de motivación. Por eso, desde la educación, incluso desde toda la ciencia, se comenzó a estudiar el cerebro. Quiere decir que el estudio del cerebro se convirtió entonces en una interdisciplina. O sea, muchas disciplinas se necesitan para conocer cómo es que funciona nuestro cerebro o cómo funciona nuestro sistema nervioso. De ahí es que surgió entonces la palabra de neurociencia. O sea, eran varias las ciencias las que tenían que ver con el sistema nervioso y por lo tanto se decidió. Bueno, ya después cuando la neurociencia cogió ya la dimensión de un campo nuevo del saber, bueno, ya se quedó con el nombre de neurociencia. Pero la palabra neurociencia tiene alrededor de 50 años. O sea que no es vieja, ¿no? Bien, la neurociencia entonces es aquella ciencia que se encarga del estudio del sistema nervioso, entre otras cosas. Pero bueno, fundamentalmente el sistema nervioso. Pero como son tantas las disciplinas que intervienen en este estudio para poder comprender la complejidad del sistema nervioso, se decidió entonces definir 5 niveles de análisis para la neurociencia. Así, por ejemplo, un nivel es se llama neurociencia molecular, otro nivel es la neurociencia celular, otro nivel es la neurociencia de sistemas, otro nivel de análisis de estudio es la neurociencia conductual y otro nivel es la neurociencia cognitiva. Bueno, la neurociencia molecular y la neurociencia celular se encargan de los mecanismos bioquímicos que ocurren en el sistema nervioso, en la sinapsis, etcétera, etcétera, de las neuronas y en las propiedades de las neuronas. La neurociencia de sistema es fundamentalmente, se encarga del estudio de los circuitos neuronales o red neuronal biológica. Aquí quiero hacer una aclaración. Miren, si ustedes buscan por internet red neuronal, toda la información que les va a aparecer es sobre la inteligencia artificial. Entonces, si quiere buscar sobre circuitos neuronales, por eso se llama circuitos neuronales, entonces es una red neuronal biológica. Porque bueno, a veces usted va a buscar información y si pone red neuronal, toda la información que le va a aparecer es de la inteligencia artificial, de los circuitos neuronales aplicados a la inteligencia artificial. Muy interesante. Y la neurociencia conductual y cognitiva se ocupa del comportamiento no solamente de los seres humanos, sino de los animales también, y de la actividad mental humana, de la actividad cognitiva. Pero para poder entender los fenómenos neurocientíficos, indiscutiblemente que tenemos que barrer todos esos niveles de análisis. Y eso lo van a observar ustedes en el libro. De la neurociencia se comenzaron entonces a definir otras disciplinas que se encargaban de determinados aspectos de la neurociencia. Por ejemplo, así surgió o existe, ¿no?, la neuroanatomía, que tiene que ver con la anatomía del sistema nervioso, la neurología, que tiene que ver con las enfermedades, la neurotecnología muy importante. Y aquí quiero hacer un paréntesis rápido. Gracias al desarrollo tecnológico, y esto ocurrió en la llamada la década del cerebro. La década del cerebro fue la década del 90, donde se decidió invertir una enorme cantidad de dinero en el desarrollo tecnológico. Y gracias a eso, hoy contamos con una tecnología de neuroimagen que nos permite estudiar el cerebro. Antes de esto, para poder estudiar el cerebro había que o esperar que la persona se muriera para poder abrir y ver qué es lo que tenía ahí adentro, qué es lo que le había pasado,
porque era prácticamente imposible. Y lo bueno que tiene esta tecnología de neuroimagen es que no es agresiva. Así se puede acceder a conocer dónde está un tumor de un individuo y entonces poderlo operar, etcétera, etcétera. La neuropsicología, bueno, ya hablamos de ello, ustedes conocen. La neurolingüística, le estoy poniendo algunos ejemplos de disciplinas de la neurociencia. La neurofarmacología, mira, estoy poniendo la estructura de un fármaco, interviene en el sistema nervioso. La neurofisiología, la neurociencia cognitiva, la neurocirugía, miren, ahí tienen ustedes una imagen donde se observa un aneurisma de una persona y gracias a esa imagen se pudo identificar, operar y se salvó la persona. La neuroanatomía comparada, muy importante también, la comparación de la evolución y de los cerebros de los diferentes animales con los nuestros, porque nuestro cerebro como es. Muy interesante eso. La neurociencia computacional es imprescindible en estos momentos en las investigaciones. Ahí les estoy mostrando un supercomputador de un proyecto, o sea, considerado más potente de España y que está acoplado a un microscopio de nanotecnología para poder estudiar el cerebro. Y la neurociencia aplicada. Aquí caemos nosotros. La neurociencia o los conocimientos neurocientíficos han sido aplicados a la educación, pero también está el neuromarketing, ha sido aplicado a la economía, la neuroeconomía, incluso, como ahí ustedes están observando, hasta en la justicia criminal se aplican los conocimientos de la neurociencia. Esto es relativamente novedoso. La arquitectura, o sea, los conocimientos neurocientíficos aplicados a la arquitectura o la neuroergonomía, para poner algunos ejemplos. Pero bueno, de todos ellos, el que a nosotros más nos interesa es el de la neuroeducación, que es uno de los objetivos del libro y uno de los objetivos de la conferencia. De manera que, muy rápido, la integración de la educación con la neurociencia o la aplicación de los conocimientos neurocientíficos al proceso de enseñanza y aprendizaje o a la educación, en definitiva, atraviesa todas las ciencias de la educación. De esa integración emerge la neuroeducación. Y la neuroeducación, como decíamos, bueno, una palabra compuesta, neuroeducación, que algunos la separan, neuroeducación, otros le llaman neurociencia de la educación, otros le han llamado neuropedagogía, otros, por ejemplo, en la Universidad de Madrid hay una maestría que se llama neurodidáctica, muy interesante, y etcétera, ¿no? Pero bueno, todo. De manera general, todo el mundo coincide que el nombre es neuroeducación, el nombre más común. Y la neuroeducación es una transdisciplina. Después yo voy a explicar qué es lo que significa la transdisciplina. Y el objetivo de la neuroeducación es aplicar los conocimientos que se tienen hasta ahora y los que se van descubriendo del funcionamiento tan complejo de nuestro cerebro a la educación. ¿Para qué? Para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y ese es el objetivo fundamental del libro. Aquí yo le tenía un hipervínculo con el doctor Francisco Mora, doctor en neurociencia y medicina, que ha escrito varios libros. Hay un libro muy interesante y él habla sobre el concepto de neuroeducación, muy interesante, pero bueno, no podemos hacer el hipervínculo. De todas maneras, ustedes lo pueden buscar por internet, lo ponen así mismo, ¿qué es la neuroeducación? Francisco Mora, y le va a aparecer en YouTube este video, que se lo recomiendo, porque es un video corto, pero es un video además que él da un ejemplo y habla sobre la necesidad actual que hay para todos los educadores en el mundo de conocer, de estudiar la neuroeducación. Esto desencadenó que muchas organizaciones, muchas instituciones, sociedades en el mundo
invirtieran recursos, dinero, etcétera, en las investigaciones y en las publicaciones sobre la neuroeducación. Y aquí yo también les traigo, bueno, tampoco se puede ver, traía el hipervínculo de algunas organizaciones, se lo dejo ahí, después ustedes lo podrán ver, algunas tan antiguas como esta, fundada en 1916, una asociación estadounidense, que lo que hace desde ese año es fomentar la investigación académica relacionada fundamentalmente con la educación y la evaluación, pero que ha incorporado en los últimos años publicaciones en el área de la neurociencia. Y ese hipervínculo los lleva a esas publicaciones, porque lo que le quería mostrar es que los artículos que hay miles de artículos relacionados con la aplicación de la neurociencia a la educación. Esta otra sociedad se llama Sociedad Internacional Mente, Cerebro y Educación, que es de California, también tiene ese objetivo, y sobre todo en la biología, la educación, o sea, la integración entre la biología, la educación y las ciencias cognitivas y del desarrollo, también le ponía el hipervínculo, pero lo más interesante de esta sociedad es que tiene un libro, una revista, mejor dicho, que ahí es donde se publica la revista oficial, que es Mente, Cerebro y Educación. Y ahí ustedes pueden encontrar infinidad de artículos relacionados con la neuroeducación. Otra organización, otra sociedad es esta, Cerebro y Aprendizaje. Es una sociedad que también difunde todos los conocimientos de las neurociencias aplicadas, con las investigaciones aplicadas a la educación. Y fíjense que participan centros muy importantes de investigación como Harvard, Yale, el MIT, etcétera. Ahí están descritos los centros de investigaciones que trabajan, o sea, que crean investigaciones, artículos, etcétera, y son publicados a través de esta asociación. Ahí les dejo el hipervínculo. Está en el libro, todo esto está en el libro. Está, estas instituciones, estas sociedades, estas organizaciones están en el anexo, creo que en el anexo 1 del libro. La Escuela de Londres, también muy famosa. La Escuela de Londres tiene un hipervínculo aquí muy interesante, que es el cerebro en 3D. Le permite a usted mover el cerebro como usted quiera, ampliarlo, minimizarlo y ver las partes del cerebro. Ajá, se interesen por eso. Este otro centro, el Centro para el Desarrollo del Niño de la Universidad de Harvard, también ahí les dejo el hipervínculo o la dirección. Este centro muy importante, que es de avanzada, relacionado con el lenguaje, los descubrimientos que se han realizado de la relación o sea, de lo que ocurre con el lenguaje, y sobre todo para los problemas que existen de dislexia, etcétera, etcétera, en muchos de nuestros niños. También le dejo ahí la dirección. El Centro de Neurociencia en Educación, o para la neurociencia en educación de la Universidad de Cambridge, muy importante, tiene unos artículos fabulosos. Me he alimentado mucho de esos artículos, de esos trabajos, y trabaja también la parte fundamentalmente del lenguaje, la memoria, los cálculos numéricos y la atención. Son dos cosas que trato en el libro, la memoria y la atención. Y esta asociación, Educar para el Desarrollo Humano, que es de Argentina, fue fundada en el 2003 por un doctor, Carlos Logar, y que yo lo menciono mucho en el libro, porque lo respeto mucho y admiro. Incluso, uno de los conceptos fundamentales que atraviesa el libro es un modelo que él creó, que lo que he hecho simplemente es argumentar ese modelo desde la teoría de la complejidad. Pero ustedes van a ver, porque ya en la parte casi final hablo sobre ese modelo tan interesante. Esta asociación Educar, que también ustedes pueden entrar, hay mucha información, muchos artículos, tiene glosario, de todo, tiene cursos que desde luego se pagan porque es una institución privada, pero muy interesante
sobre una variedad extraordinaria de aspectos relacionados con la neurociencia y la educación o la neurociencia para la vida en general. Así, teniendo en cuenta entonces el paradigma de la complejidad, o sea, una epistemología de los sistemas complejos, de nuestro cerebro, sistemas complejos, y la neurociencia vinculada o aplicada a la educación, es que surge entonces la neurocomplejidad educativa. O sea, la neurocomplejidad educativa no es más que integrar los avances de la neurociencia y de la complejidad, los conocimientos, la epistemología de la complejidad, para poder comprender un poco mejor estos fenómenos complejos que ocurren en nuestro cerebro y aplicarlos a la educación. Por lo tanto, la neurocomplejidad educativa tiene un enfoque transdisciplinar. Y entonces ahí es donde yo quiero explicarles a ustedes una definición o acercarme para que ustedes vean qué significa transdisciplinar. No es multidisciplinar, no es lo mismo interdisciplinar, sino transdisciplinar. Bien, la transdisciplinaridad es un tema que se aborda desde hace muchos años. El primer Congreso Mundial de Transdisciplinaridad ocurrió en 1994. En Portugal se desarrolló ese congreso. Y uno de los promotores de ese congreso fue Edgar Morin. En ese congreso, salió de ese congreso una carta que se llama la Carta de la Transdisciplinaridad, que yo se las dejo ahí, que fue firmada por todos aquellos que estuvieron de acuerdo con los planteamientos de esta nueva idea de la transdisciplinaridad, y actualmente siguen siendo firmadas por innumerables científicos en el mundo. En esa carta, que tiene varios artículos, en el artículo número 3, yo se lo quería mostrar aquí, se expresa más o menos la idea de lo que es la transdisciplinaridad. La transdisciplinaridad no niega la disciplinaridad. O sea, no niega la disciplina, ni el aporte de la disciplina. La transdisciplinaridad lo que hace es integrar todo ese conocimiento de la disciplina y emerge de ella un nuevo concepto, una nueva teoría, Hoy en el mundo, toda la ciencia trabaja de manera transdisciplinar para resolver un problema. Para resolver un problema, la NASA, poner un ejemplo, integra científicos de infinidad de áreas del saber, incluyendo las ciencias exactas, incluyendo la ingeniería, incluyendo las ciencias humanas, porque también hay que tener en cuenta la psicología, hay que tener en cuenta el comportamiento humano, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, la transdisciplinaridad se desarrolla hoy más que nunca porque se ha visto que los problemas son complejos. Y la única manera de solucionar, de resolver los problemas, es a través de esa transdisciplinaridad. El segundo congreso se celebró en el 2005 en Brasil. Y el tercer congreso se celebrará en México, en Ciudad de México, en el 2021. También en noviembre, al inicio de noviembre. Ahí yo le he dejado un hipervínculo. De todas maneras, ustedes lo pueden buscar por internet. Realmente estaba previsto hacerlo el año pasado, o sea, en el 2000. Se iba a desarrollar este Congreso Mundial de la Transdisciplinaridad en México. El problema del coronavirus se tuvo que aplazar. Bueno, está sesionando alguna parte, ¿cómo se llama? Pero no presencial. Estoy hablando del Congreso presencial. Ahí ustedes pueden entrar y ver los ejes temáticos del Congreso. Son muchas las cosas para tratar. Son 8 ejes temáticos. Cada eje temático tiene un grupo de aspectos para tratar en ese Congreso. Va a ser muy interesante. Ojalá que puedan asistir y proponer algunas ideas para ese Congreso. Están ahí mismo, cerquita, en Ciudad de México. De manera que
la neurocomplejidad educativa es otro enfoque de la educación. Entonces yo ahora voy a abordar un concepto que es un epígrafe, es el tercer epígrafe del primer capítulo del libro, que es el modelo que les hablaba hace un rato, propuesto por Carlos Logar de Argentina, fundador de la Asociación Educar para el Desarrollo Humano, y que bueno, un tanto o sea, yo lo asumo porque lo veo interesantísimo y un poco que lo amplío, lo profundizo desde el enfoque de la complejidad. Él, cuando yo le hice esta propuesta y estas ideas, él se puso muy contento y lo incorporó dentro de los cursos. Él actualmente ya no está, o sea, sigue siendo el director, pero no, o sea, no está en funciones. Hubo problemas de salud, etcétera, ya está viejito ya. Pero bueno, la Asociación Educar para el Desarrollo Humano continúa desarrollando su programa que él fundó en el 2003. En este tema, yo quiero abordar algunos para que ustedes comprendan un poquito más la complejidad de nuestro organismo y de nuestro cerebro a través de algunos principios de la complejidad y al final resumir con el primer principio de la neurocomplejidad educativa. En el libro se proponen 3 principios de la neurocomplejidad educativa. Ya verán ustedes, solamente voy a hablar de uno, ¿no? Porque no vamos a hablar de todo el contenido del libro, imposible. Bien, vamos a partir primero del hecho de que, como se había dicho, como se sabe, o se conoce, como dicen muchas personas que coinciden con esto, el cerebro es el sistema más complejo que se conoce. Disculpen. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el cerebro es tan complejo? ¿Por qué es el sistema más complejo? Bueno, vamos a partir con una información que aparece en casi todos los libros y artículos. Y dice que nuestro cerebro, contiene 100.000 millones de neuronas. Bueno, hay una científica brasileña, Susana Herculano, también la recomiendo, sus libros, y recomiendo un video muy interesante que pueden ustedes encontrar por YouTube, que ella se hizo esa pregunta. Bueno, ¿y de dónde sale esa cifra? Porque todo el mundo dice que son 100.000 millones de neuronas. ¿Qué prueba hay de que eso existe? Y ella se puso a investigar y encontró que no se sabe. No se sabe de dónde salió ese número. Pero todo el mundo dice que son 100.000 millones de neuronas las que tenemos en el cerebro. Ella ideó un método para contar las neuronas. Ella trabaja lo que es la neuroanatomía comparada. O sea, ella estudia los cerebros de todos los animales, incluyendo el cerebro del ser humano, para poder sacar sus conclusiones. Y tiene una teoría muy interesante sobre cómo nosotros llegamos a tener el cerebro que tenemos hoy. Entonces, lo voy a dejar ahí. No voy a explicar la teoría de ella porque no da tiempo. Pero ella se cuestionó. Y con este método que ella ideó, que se llama fraccionador isotrópico, ella logró contar las neuronas de nuestro cerebro y llegó a la conclusión de que son 86.000 millones de neuronas, no 100.000. Ya este número ha sido aceptado por muchos neurocientíficos, pero todavía sigue el mito de los 100.000. Claro, 100.000 es un número más bonito, más entero, no 86.000. 86.000 millones son muchas neuronas. Una diferencia de 14.000 millones de neuronas no es tanto para nuestro cerebro. Pero bueno, le hago este comentario para que conozcan hasta dónde van los avances en este sentido. Yo lo voy a hacer entonces un cálculo que yo hice para buscar un significado de 100.000 millones.
Porque miren, 100.000 millones se dice fácil. Se dice que hay más de 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia. Sin embargo, representarnos, nuestra mente no es capaz de representarse lo que significa 100.000 millones. Y esto es importante para poder tener idea de lo que es la complejidad del cerebro. Entonces, busca por internet un simulador que me permitiera contar hasta 100.000 millones. Porque yo dije, bueno, una idea que, de la inmensidad de este número es contar, a ver, comenzar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así hasta llegar a 100.000 millones. A ver qué tiempo tardo yo en contar hasta 100.000 millones. Quizás eso me da una idea de la magnitud de este número. Bueno, pues busqué este simulador y conté hasta, o sea, simulé contar hasta 1.000.000. Y le puse como condición, observen ustedes, usar las 24 horas del día. O sea, sin parar, sin tomar agua, sin comer, sin dormir, contar hasta 1.000.000 durante, no sé los días, durante las 24 horas de cada día. A ver qué ocurría. Y el simulador me dio, observen esto, siguiente dato, que yo me tardaría para contar, comenzando por el 1 hasta 1.000.000, usando las 24 horas del día, y así seguido, 1, 2, 3, 4, 5, 28 días y medio. Ya ustedes tienen una idea de que el número es grande. Fíjense lo que podemos tardar, cualquiera se puede tardar alrededor de eso. Es imposible, desde luego, ¿no? Pero es para tener una idea. Pero eso es 1.000.000. Bueno, pero son 100.000 millones. Entonces, si multiplicamos 100.000 millones por 28 días y medio, eso me da que para poder yo llegar a 100.000 millones, necesitaría 2.850.000 días. Desde luego, si hago una cuenta facilita para ver cuántos años, son 7.808.2 años. Me tardaría yo, si comienzo ahora, en contar 100.000 millones. Esto lo hice simplemente para tener una idea de la magnitud del número, porque decirlo es fácil, pero no nos lo imaginamos, porque nuestra mente no es capaz de imaginarse esos números tan grandes. Esto quiere decir que si un Homo sapiens de hace 7.000 años atrás hubiese comenzado a contar, hubiese conocido los números y hubiese comenzado a contar, todavía hoy estuviese contando y le faltarían 808 años por terminar de contar. Imagínense ustedes, es prácticamente imposible. Pero solamente es para poder observar o tener una idea de la magnitud de ese número. ¿Por qué? Porque la cantidad es un factor importante en los sistemas complejos. Pero no se queda ahí. El otro aspecto es que cada neurona nuestra, de nuestro cerebro, es capaz de conectarse con 100.000, disculpen, con 10.000. Bueno, hay datos o hay argumentos que puede llegar hasta 15.000 neuronas más. Una neurona nuestra se puede conectar hasta con 10.000. Vamos a hacer los cálculos con 10.000. Con 10.000 neuronas. Si nosotros multiplicamos eso, 10.000 neuronas por 100.000 millones, nos da 1.000 billones de posibles de conexiones neuronales. O sea, no les voy a pedir ahora que calculen qué tiempo tardarían, porque es imposible. Posiblemente se acabe, bueno, para que no se acabe, ¿no? La humanidad, bueno, por la evolución del Sol, todo lo que va a ocurrir en millones de años, ¿no? Y todavía no hayamos terminado de contar esa cifra. Entonces la complejidad de nuestro cerebro no radica solamente en la cantidad de neuronas que tenemos, sino radica también, y es mucho más importante, en la cantidad de conexiones neuronales. Eso no existe en ningún otro sistema. Por eso se considera nuestro cerebro como un sistema más complejo. Y como hablábamos al inicio, cuando comenzamos con el paradigma de la complejidad, en los sistemas complejos tienen la propiedad de que ellos, por esa interacción entre esa cantidad de
de componentes, emerge una cualidad nueva. Y la cualidad nueva que emerge de nuestro cerebro es la mente. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de pensar, tenemos la posibilidad de tener nuestra conciencia, de estudiar la vida, de estudiar el universo, de estudiar todo lo que nos rodea, gracias a la actividad del cerebro, que de él emerge la mente. Pero no se queda ahí. Es que también la mente construye nuestro cerebro. La mente influye en el cerebro y transforma nuestro cerebro. Por eso, en el libro, la primera página del libro aparece este pensamiento de Santiago Ramón y Cajal. Es el padre de la neurociencia. Dice, todo hombre puede ser, si se lo propone, el cultor de su propio cerebro. O también tenemos otro pensamiento muy interesante de Mahatma Gandhi, ¿no? Dice, el hombre es producto de sus pensamientos, se convierte en lo que piensa. Y esto es esencial para nosotros los maestros. Porque a veces, bueno, sí, tenemos alumnos que tienen dificultades en su cerebro, pero nosotros a partir de nuestra clase, de nuestra intervención, de nuestra relación con nuestros estudiantes, somos capaces de transformar a través de la mente de ellos su cerebro. Y esto se conoce, Carlos, el doctor argentino, lo llama una unidad cerebro-mente, y lo represento por esa sigla, UCM. O sea, existe esta unidad que la tenemos nosotros, que no puede separarse. Es una unidad. El cerebro emerge la mente y la mente a la vez influye en el cerebro. Y esto constituye un principio de la complejidad, un principio de los sistemas complejos. Ya le estoy mostrando un principio a través de la relación de la neurociencia o del estudio del cerebro y la mente, pero trasciende a todas las partes. El principio de recursividad organizacional. ¿Qué es el principio de recursividad organizacional? Bien, esto rompe con la idea de quién es primero, si el huevo o la gallina. No. Es que la causa, o sea, el producto transforma también al causante del efecto. O sea, hay una reversibilidad o recursividad entre estos dos componentes, cerebro y mente. Y este principio dice, sí, los efectos o productores al mismo tiempo son causantes y productores del mismo proceso. O sea, los estados finales son necesarios para la generación de los estados iniciales. La causa es simultáneamente efecto. Entonces, eso se pone de manifiesto, digamos, en una conversación. Cuando usted interactúa con los estudiantes, usted le está transmitiendo una información que el estudiante está asimilando, pero esa información el estudiante a la vez puede analizarla y puede también conversar con usted sobre eso. Y entonces en esa conversación van surgiendo nuevas ideas, por lo tanto, la causa es al mismo tiempo efecto. Pero es que la mente y el cerebro no pueden funcionar sin el cuerpo. Aquí estoy separando, como ustedes ven, mente, cerebro y el resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso conecta todos los órganos del cuerpo, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema urinario, el sistema circulatorio. Bueno, no voy a referirme a todos los sistemas. De manera que existe una relación entre el cuerpo y la mente y el cerebro. Y esto constituye una nueva unidad compleja, que es la unidad cuerpo, cerebro y mente, que se simboliza así, o sea, la sigla es esa, UCCM, unidad cuerpo, cerebro y mente. No podemos separar el cuerpo del cerebro, no podemos separar la mente del cerebro, no podemos separar en ninguno de estos tres componentes. Estos tres componentes nos conforman como ser humano.
Quiere decir que existe entonces una relación entre el todo, porque de la interrelación entre ellos emerge nuestro comportamiento y existe una relación entre las partes y el todo. Y esta relación es una relación compleja en la cual la parte necesita, o sea, se necesita de la complejidad organizacional de las partes, pero a la vez las partes necesitan recursivamente de la complejidad organizacional de todo nuestro organismo. Y este principio se conoce como principio hologramático, un principio enunciado por Edgar Morin y trasciende a todos los sistemas complejos. ¿Por qué hologramático? Miren, yo le voy a hacer un momentico rápidamente de dónde surge el nombre de hologramático. Bien, esto surge del holograma. El holograma es una técnica de imagen, bueno, no lo voy a hacer la historia, pero que no utiliza lente, es a través de rayo láser, ¿verdad? Pero la propiedad más importante o la cuestión más interesante del holograma o de la imagen holográfica es que esa imagen que se obtiene es una imagen tridimensional. Vamos a sustituir en este diagrama que yo coloqué, lo traje de un libro de física donde se explica cuestiones del holograma. Vamos a sustituir la estrella por un cerebro. Y entonces, bueno, vamos a obtener la imagen holográfica del cerebro. Como les decía, lo interesante de la imagen holográfica es que si usted se desplaza hacia un lado o hacia otro, puede ver la otra parte del cerebro. O sea, es una imagen tridimensional. Si yo me muevo para acá, voy a ver el hemisferio izquierdo del cerebro. Si yo vuelvo otra vez para el centro, vuelvo a ver el cerebro, ahí está en la parte del cerebelo, y este es el occipital. Pero si yo me muevo hacia la derecha, entonces voy a ver el hemisferio derecho del cerebro. Es increíble la imagen holográfica. La holografía se aplica, bueno, las tarjetas, los bancos, etcétera, tienen holografía en inmensidad, y en la actualidad se sigue desarrollando la técnica holográfica. Ustedes lo han visto mucho por la televisión, sobre todo en imágenes tridimensionales, no como una imagen plana. Estoy hablando de una imagen plana. Pero lo interesante de esto es que si yo corto esa imagen holográfica a la mitad que ustedes creen que ocurra, estamos acostumbrados a que entonces voy a obtener el hemisferio izquierdo por un lado, lo que estoy haciendo es dividiendo el cerebro, y el hemisferio derecho por el otro, ¿no? Pues no. Cuando se corta la imagen holográfica, obtengo otra vez la misma imagen. Y si yo vuelvo a hacer el mismo proceso con esas dos imágenes, voy a obtener otra vez la misma imagen. Y la esencia entonces del holograma es que el todo está en cada parte y la parte está en el todo. O sea, las partes contienen el todo y el todo está en las partes. Y es por eso que Edgar Morin, teniendo como referencia la holografía, pues se refiere entonces a este principio de la complejidad, el principio holográfico. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esta unidad del cuerpo, cerebro y mente, para que pueda funcionar, tiene que estar clausurada. Eso se ve desde las células, ¿no? Las células tienen una membrana que los limita del espacio del medio ambiente, para que pueda ocurrir entonces ahí dentro todas las reacciones bioquímicas que ocurren y que crean la vida. Nosotros igual, ¿no? Nosotros estamos separados del medio ambiente, nuestra piel, y nos protege del medio ambiente. Esto se llama clausura operacional. O sea, operamos en una cápsula, pero esa cápsula nos limita de la relación con el medio ambiente. Pero cuidado, porque no somos exactamente un sistema cerrado. Para que nosotros, y
todos los seres vivos puedan subsistir, necesitan intercambiar sustancias con el medio ambiente. Nosotros constantemente tenemos que estarnos alimentando, tenemos que respirar, tenemos que tomar agua, pero a la vez expulsamos sustancias que no son necesarias, que son productos de las reacciones bioquímicas al medio ambiente. Por lo tanto, existe un intercambio. Por lo tanto, no somos la unidad cuerpo-cerebro-mente, no es un sistema cerrado. Es un sistema cerrado, pero que necesita intercambio de sustancias con el medio. Y no solamente de sustancias, necesita intercambiar también energía. Y necesita también intercambiar información. Sin ninguna de estas cosas no podemos existir. Ahora ustedes están escuchando la conferencia y están comprendiendo algunas de las cuestiones que estoy explicando gracias a la información que estoy transmitiendo. Pero ¿qué pasa si de ahora en adelante yo comienzo a hablar en chino? Bueno, si alguno sabe chino va a entender. Pero si no sabe chino no va a entender nada. Y voy a seguir dando información. Por lo tanto, la unidad cuerpo, cerebro y mente intercambia constantemente sustancia, energía, información con el medio ambiente, pero además, nosotros en particular, seres humanos, intercambiamos significado. Esto significa que nuestro sistema complejo es un sistema cerrado, pero un sistema cerrado operacionalmente. Sin embargo, es un sistema abierto al medio ambiente. Todo lo que ocurre en el medio ambiente influye en nosotros, como nosotros influimos en el medio ambiente. Vamos a ver más adelante. Y esto se llama, la complejidad, acoplamiento estructural. O sea, nosotros estamos acoplados estructuralmente al medio ambiente. Formamos entonces una unidad nueva que se llama unidad cuerpo, cerebro, mente y medio ambiente. Y es una unidad de mayor complejidad en el sentido de que no es solamente nuestro cerebro, nuestra mente y nuestro cuerpo, sino el medio ambiente. Estamos ligados indisolublemente al medio ambiente. Si se afecta el medio ambiente, nos afectamos nosotros. Y nosotros, lo que hagamos puede afectar al medio ambiente también. Y esta es la importancia fundamental de esta idea, ¿no? De este modelo de Carlos, que bueno, lo estamos fundamentando desde la teoría de la complejidad. Y aquí se pone de manifiesto otro principio de los sistemas complejos, que es el principio de adaptación y evolución conjunta. O sea, los sistemas complejos evolucionan conjuntamente con el medio ambiente. Egan Morin le llama a este principio de eco-autoorganización. Hay una relación estrecha entre indisoluble entre los sistemas complejos y su medio donde ellos se desarrollan. Recuerden que estamos hablando de los sistemas complejos adaptativos, pero en los sistemas complejos físicos también ocurre lo mismo. Este principio de adaptación y evolución conjunta dice que en el proceso de autoorganización los sistemas complejos se transforman conjuntamente con su medio ambiente. Ninguno de los dos puede evolucionar en respuestas al cambio sin que se produzcan ajustes correspondientes en el otro. Y como yo les decía, hay una carta que es una respuesta de un jefe indio aquí de Estados Unidos al presidente Franklin, cuando él quiso apoderarse y quiso comprarle incluso las tierras donde vivían ellos, y que aparece en una carta muy bella, pero es larga, ¿no? Pero bueno, yo les traje una parte que es la que más me interesa, la respuesta de este jefe indio. Y permítanme leer esta parte, ¿no? Dice, todas las cosas están relacionadas entre sí. La tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurre a la tierra, le ocurrirá también a los hijos de la tierra. Esto es lo que sabemos. La tierra no pertenece al hombre. Es el hombre que pertenece a la tierra. Esto es lo que sabemos. Todas las cosas están ligadas, conectadas, como la sangre que une una familia. El hombre no ha tejido la red que es la vida. Solo es un hilo más de esa trama. Lo que hace con la trama
se lo está haciendo a sí mismo. Esta parte aparece en un libro que se lo recomiendo también, escrito por un físico norteamericano muy importante, que se llama La trama de la vida. Sí, La trama de la vida. Aparece en español y si mal no recuerdo, lo incluyo dentro de las referencias, ¿no? De manera que formamos una sola unidad con todo lo que nos rodea. Y esta unidad entre el cuerpo, el cerebro, la mente y el medio ambiente se propone como el primer principio de la neurocomplejidad educativa. Tenemos que seguir insistiendo en nuestro currículo, tenemos que seguir insistiendo en nuestras clases, de que no podemos desligarnos, no podemos separar lo que ocurre en el medio ambiente, porque estamos afectando el medio ambiente. Y eso solamente se logra a través de la educación, con la educación de la nueva generación, el cuidado del medio ambiente. Destruir el medio ambiente es destruirnos nosotros. Y por lo tanto, condenar a la desaparición, a la extinción de la serie humana, del ser humano y de todo ser vivo. Hasta aquí, más o menos, algunas de las ideas fundamentales. He recorrido algunos de los aspectos del primer capítulo del libro. Ahora quiero referirme ya por último, ya deben estar cansados ya, al libro y a la estructura del libro y darle algunas ideas de cómo incluso estudiar el libro. El libro, como todos los libros, comienza con el índice, y aparece o sea, la tabla de contenido, y aparece un prefacio que siempre hay que leerse. Cualquier libro que usted coja, lo primero que tiene que hacer es leer el prefacio, ¿no? Porque el prefacio le da una idea del libro. En el prefacio se explican algunas cosas que yo voy a explicar también aquí. Pero antes de comenzar con los capítulos del libro, después del prefacio aparece un cuestionario. Un cuestionario que a mí me interesa mucho para aquellos que quieran adquirir el libro, para aquellos que lo hagan, que lo respondan. Porque ese cuestionario les va a dar la posibilidad de conocerse cómo ustedes piensan con relación a los aspectos. Son 10 aspectos nada más que contiene el cuestionario. Y nada más es responder si en cada enunciado usted está de acuerdo o no está de acuerdo. O simplemente no sabe. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El enunciado número 9. Dice, solo utilizamos el 10% de la capacidad de nuestro cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Que en el transcurso del libro se van respondiendo, se van argumentando con artículos científicos, con investigaciones científicas, la respuesta de cada uno de esos enunciados. Por lo tanto, al final, usted, después de haber estudiado el libro, usted va a volver a responder ese cuestionario y entonces va a saber si aprendió o no aprendió. Porque, como dice Francisco Mora, existen muchos neuromitos en nuestros profesores. Y eso es lo peor que hay, porque transmitimos una información e incluso trabajamos. Miren, bueno, ahorita se lo voy a explicar, se lo voy a enseñar ahí ahorita, algunas de las cosas que trata el libro. Bien, el libro entonces está formado por 4 capítulos. Por 4 capítulos, un libro muy grande, bueno, tiene 300 y tantos páginas, ¿no? Pero el primer capítulo trata sobre la complejidad de la neurociencia en la educación. Ya hemos hablado algo, hay muchas más cosas, no da tiempo. El segundo capítulo es la complejidad del sistema nervioso, específicamente los circuitos neuronales. El tercer capítulo ya se aborda el aprendizaje y la memoria, muy fundamental, proceso cognitivo. Y el cuarto capítulo, la atención y la emoción, también para el proceso cognitivo en el aprendizaje. Al final tiene un epílogo con una conclusión, después voy a hablar sobre el epílogo, tiene 2 anexos y tiene notas y referencias bibliográficas. En total son 499 notas y referencias bibliográficas. Pero lo más importante de esto es que 450
son referencias bibliográficas en las cuales aparecen libros, artículos, videos, revistas, sociedades, etcétera, etcétera, etcétera. Videojuegos, que todas tienen su página URL. Y es free. O sea, usted puede bajar esa información si le interesa. Ese artículo, ese libro, etcétera, etcétera, usted lo puede bajar de internet. Porque me tomé el trabajo de hacer esa selección para que pudiera ayudar más. Porque a veces usted da una referencia bibliográfica y dice, y no tiene cómo buscar ese artículo o ese libro. Entonces usted dice, bueno, sí, está bien, está argumentado que es aquí, pero yo quiero saber más sobre esto y cómo. Bueno, esa es una de las cualidades que le veo yo, ¿no? Que además de argumentar el estado del arte, de fundamentar el estado del arte relacionado con la complejidad y con la neurociencia en la educación, y la educación, desde luego, usted puede buscar esa información y seguir estudiando, profundizar. Tiene 72 figuras. Las figuras, muchas de las figuras fueron facilitadas por la Asociación Educar para el Desarrollo Humano de Argentina, y otras figuras fueron creadas por los autores. Ahora, vamos a detener un momentico en la estructura de cada capítulo. Mire, cada capítulo tiene una introducción, y esa introducción habla sobre una teoría o un concepto de la complejidad. Teoría o concepto de la complejidad, entonces se utiliza en ese capítulo. No quiere decir que otras teorías y otros conceptos no se utilicen también, pero bueno, tienen fuerza en el desarrollo de ese capítulo. Cada capítulo está formado por epígrafes y por subepígrafes, y el libro está escrito en 3 niveles de profundidad. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellas personas que quieran saber rápidamente de qué trata el libro, bueno, pues pueden utilizar el primer nivel de profundidad. Son las ideas y los conceptos y principios fundamentales que aparecen en un cuadro en el libro. O sea, casi en cada página, o cada 2, 3 páginas, no sé, depende de los conceptos que se manejan en ese momento. Aparece un cuadro, y es un cuadro que define un concepto o una idea o un principio. Y también al final de cada epígrafe hay un subepígrafe que se llama reforzando los circuitos neuronales. Ustedes van a ver por qué se llama así, reforzando los circuitos neuronales. Y también aparecen el resumen, ¿no?, de todos esos conceptos, etcétera, y todas esas ideas. Aquí yo les traigo una muestra, ¿no? Una página 19 del libro. Miren ustedes aquí enmarcado un concepto, los sistemas complejos describen, bueno, un concepto. Y aquí en la página 40, que es ya cuando termina el primer capítulo, un resumen de todos los conceptos que se tratan en ese capítulo, que se llama Reforzando los circuitos neuronales 1. Hay uno para cada capítulo. Por lo tanto, aquel que quiera saber de manera rápida el contenido y no leerse todo el libro, porque no tiene tiempo en ese momento, puede utilizar este nivel, primer nivel de profundidad, y puede tener una idea de lo que trata el libro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese nivel se va a quedar con muchas dudas, con muchas lagunas, desde luego. Entonces está el segundo nivel. El segundo nivel es la lectura fluida del libro. O sea, usted puede leer el libro continuamente. El segundo nivel contiene el primer nivel. Y ahí usted se va a percatar con mayor comprensión de lo que se ha escrito en ese libro, lo que se describe, las propuestas, las ideas, etcétera, etcétera, los conceptos. Pero existe un tercer nivel. En ese tercer nivel, que ustedes lo van a ver, es el que relaciona cada parte del libro con su referencia bibliográfica. Fundamenta cada parte con argumentos que se describen en las notas y referencias bibliográficas. ¿Para qué? Para que si usted se interesa en profundizar en alguna parte de esta, bueno, pues busca, como ya tienen ya el enlace de la página, pueden buscar, bajar esa referencia bibliográfica y profundizar en el aspecto que se está
hablando en ese libro porque le interesó a usted. Por ejemplo, digamos, para poner un ejemplo, esto es en la página 33, aparece aquí una referencia cuando estoy tratando la parte de la unidad compleja entre cuerpo, cerebro y mente, y entonces aparece el, el número 80, ¿no? O sea, eso quiere decir que es la referencia 80. Usted va a las notas y referencias bibliográficas, busca la referencia 80 y ahí le da una explicación más amplia de lo que se está abordando ahí. Y le da entonces, le recomienda dónde buscar esa información y profundizar. En este caso, por ejemplo, le recomienda que vaya al capítulo 10 que se titula Cerebro, Cuerpo y Mente de Antonio Damasio, uno de los neurocientíficos más renombrados por la neurociencia y aquí en Estados Unidos. Luego, en su libro El error de Descartes, la razón de las emociones. Y bueno, todos los datos, donde fue editado el libro, etcétera. Y aparece, según usted, el enlace para que ustedes puedan bajar. Eso lo ponen en la ventana del buscador de internet y entonces les baja ese libro, lo pueden bajar. Esos son los 3 niveles, muy importantes, ¿no? O sea, que le permite al que quiera profundizar en cualquier aspecto que trata el libro, y son más de 450 referencias bibliográficas, puede profundizar. Hay videos, muy importantes los videos, porque los videos te dan una imagen dinámica del concepto o de la teoría que se está tratando. Bueno, vamos a ir entonces a los capítulos. Por ejemplo, el primer capítulo que trata de la complejidad de la neurociencia en la educación comienza con la fractalidad. Observen ustedes, una propiedad de los fenómenos complejos. Y pues, se comienza a explicar ahí qué es lo que es la fractalidad, etcétera, y se argumenta el porqué de esta imagen, como más o menos yo les expliqué anteriormente. El primer epígrafe trata sobre la complejidad, o sea, la teoría de la complejidad, la clasificación, la aplicación en la educación, más o menos yo le hablé sobre esto. El segundo epígrafe de este primer capítulo es la neurociencia, la historia de la neurociencia, la clasificación, la aplicación de la neurociencia en la educación. Y concluye este segundo epígrafe con los argumentos de la neurocomplejidad educativa como una transdisciplina. Y el tercer epígrafe, como ya yo les había explicado anteriormente, es un concepto que atraviesa todo el libro, que es el concepto de la unidad entre el cuerpo, el cerebro, la mente y el medio ambiente. Y bueno, ahí se enuncian algunos principios de la complejidad, etc. El capítulo 2 trata sobre la complejidad del sistema nervioso y específicamente trabaja, se analizan los circuitos neuronales, ¿no? Se comienza con un concepto muy importante de la complejidad o para la complejidad, no solamente la complejidad, sino que todos los sistemas complejos que se manifiesta, que es el concepto del patrón. Muy interesante, vamos a hablar, no tenemos tiempo para eso. El primer epígrafe, entonces, trata sobre el sistema nervioso, la clasificación, la estructura, partes del cerebro, el cerebro emocional, etcétera, etcétera, que forman, son la base anatómica para las posteriores modelos, etcétera, que se analizan en otros capítulos del libro. El segundo epígrafe sobre las células del sistema nervioso, la neurona, la sinapsis, las células gliales, se incursiona en todo eso. El tercer epígrafe de este segundo capítulo ya entonces aborda los circuitos neuronales. Un tema muy interesante que es la poda neuronal, lo que ocurre con nuestros hijos, con los seres humanos, en las diferentes etapas que ocurre este fenómeno y que es importante conocer porque influye en el comportamiento. La neuroplasticidad es la propiedad, la cualidad más importante de nuestro cerebro. Y aquí aparece, entonces se enuncia un segundo principio de la neurocomplejidad educativa. El tercer capítulo ya entonces aborda el aprendizaje. Aquí, como siempre, se introduce un concepto nuevo, que es la borrosidad de los sistemas complejos, para poder explicar o
que argumenta, aunque esto está presente también en otras partes del libro, ¿no? Y muy interesante el primer epígrafe de este tercer capítulo, que trata sobre las teorías neurocientíficas del aprendizaje, específicamente sobre los estilos del aprendizaje y sobre los neuromitos. Hace un análisis científico, o sea, con argumentos científicos de investigaciones científicas sobre los estilos de aprendizaje que incluso aún en muchas instituciones educativas se utilizan. Y se habla también de los neuromitos. Muy interesante. Ahí se abordan muchos modelos de estilo de aprendizaje y que, bueno, es importante que ustedes conozcan. Ya el segundo epígrafe trata sobre la neurofisiología del aprendizaje y la memoria. Y ya aquí se explica desde los conocimientos actuales de la neurociencia cómo es que ocurre el aprendizaje y cómo se forma la memoria. Un capítulo muy, muy importante para conocer cómo es que ocurre este proceso complejo del cerebro. Y el tercer capítulo trata sobre la taxonomía de la memoria y del aprendizaje, los tipos de memoria, los tipos de aprendizaje y sobre todo el conocimiento de ello para nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Se habla sobre los principios neurobiológicos de la memoria del aprendizaje que fueron descubiertos por un neurocientífico que fue premio Nobel, junto con dos más, por descubrir, profundizar en estos principios o conocer cómo es que funciona la memoria y el aprendizaje. Y fue premio Nobel en el 2000. Se aborda un tema muy interesante que se lo recomiendo, que es la importancia del sueño para el aprendizaje. Y por último, los errores de la memoria. También muy interesante conocer, porque así conocemos o nos damos cuenta, nos percatamos de qué le ocurre a nuestros estudiantes y qué hacer. Y el cuarto capítulo trata sobre la atención y la emoción en el aprendizaje. Dos aspectos esenciales para el proceso docente educativo o para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Aquí se introduce también con la teoría disipativa, de las estructuras disipativas de Ilya Prigogine, como una de las teorías de la complejidad, que forma parte, ingresa en el paradigma de la complejidad. Y el primer epígrafe trata sobre la atención en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Muy, muy importante. Los tipos de atención, los modelos neuroanatómicos. Se habla de 3 modelos neuroanatómicos fundamentales de atención, existen otros más. Sobre el sistema activador reticular ascendente, su sigla es SARA, y la relación que existe entre la atención y el aprendizaje. Y el segundo capítulo, el segundo epígrafe de este cuarto capítulo trata sobre las emociones, la relación que tienen las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí también se analizan algunos modelos neuroanatómicos de la emoción, la relación que hay entre la emoción, la motivación y la cognición, los neurotransmisores que influyen en las funciones cognitivas. Se analiza también la relación entre la adicción y la cognición, hasta datos más recientes, y se enuncia entonces el tercer principio de la neurocomplejidad educativa. El epílogo lo que hace es un resumen de todos los conceptos fundamentales aplicados en la neurocomplejidad educativa desde la neurociencia y desde la complejidad, las teorías de la complejidad, para llegar a proponer un modelo de aprendizaje que le he puesto NC piramidal. NC es de neurocomplejidad. Piramidal porque la figura que se forma
con las relaciones entre los componentes de este modelo, forman una pirámide hueca. Bueno, todo eso se explica. ¿De dónde sale esta propuesta de este modelo? De todo el contenido tratado anteriormente en el libro. Pero lo más importante es que esto da la cobertura, este modelo conceptual del aprendizaje, da la cobertura para desarrollar determinadas pautas que se escriben en el libro, algunas se describen en el libro, y esas pautas nos dan la posibilidad de desarrollar estrategias educativas para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta como fundamento epistemológico la complejidad y desde la neurociencia.